Ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque. Para los que nos estaban escuchando en el primer y segundo, que estuvimos con Dakota Miranda, la cofundadora de MyCocos. Tiene 28 años esa mujer empresaria que nos vino a dar clases de emprendimiento. 28 años, así que para que lo tomen en consideración. Y como siempre, el emprendimiento, para hacerlo crecer es importante levantar capital de una u otra manera. Ángeles, startups, platas de Corfo, incluso con los bancos, pedir prestado también. Pero cuando uno quiere crecer se necesita capital. Capital de riesgo para startups y emprendimiento en el 2026. ¿Cómo se ve este pronóstico? ¿Cuáles son las cifras que deja este año? Y para hablar acerca de esto estamos con Laura Chicurel, experta en emprendimiento, innovación y Venture Capital y además CEO de Innova 360. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola Daniela, un gusto estar aquí hoy día contigo para hablar de este tema tan entretenido. Laura, cuéntanos, ¿qué cifras deja la inversión en Venture Capital este 2025 en Chile? ¿Y qué es lo que están proyectando para el 2026? ¿Se ve un buen año para levantar plata o está un poquitito difícil? Buena pregunta. Bueno, primero destacar, como mencionabas al principio, hay múltiples fuentes, ¿no?, del levantamiento de capital. Sí. Y justamente una de las principales fuentes para el crecimiento exponencial es el capital de riesgo, ¿no?, lo más conocido, el venture capital, ¿no? Fíjate que el 2025 fue un año prometedor en el sentido que se registró una buena tendencia desde el punto de vista de startups chilenas demostrando ser capaces de levantar capital de riesgo, no solamente con fuentes de financiamiento local, ¿no es cierto?, chilenas o venture capital chilenos, sino también atrayendo o levantando capital desde fondos extranjeros, que es una muy buena señal porque obviamente va mostrando la robustez, ¿no es cierto?, de las startups que se están creando, ¿no? Ajá, sí. Efectivamente, hoy día, no sé, pues en tendencias, uno de los sectores que más muestra ese crecimiento es todo lo que tenga que ver con automatización, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, pero probada como una forma de eficientar procesos, ¿no es cierto?, en múltiples industrias. Y ahí ha ganado mucho terreno, obviamente, el mundo fintech, mundo de sustentabilidad, ¿no es cierto?, sector industrial, y justamente la tecnología aplicada, ¿no es cierto?, a problemas reales, ¿no? Interesante también destacar, Daniela, que efectivamente el año 2025 fue interesante en el sentido que quizás no hubo cientos de empresas levantando capital, pero sí startups que levantaron capital, levantaron grandes rondas. O sea, estamos hablando de empresas que levantaron más de $5 millones, incluso más de $30 millones, ¿no? Wow. Entonces eso también te demuestra una cierta madurez también a nivel de ecosistema, ¿no? El poder estar creando startups que muestran la robustez, ¿no es cierto?, y el potencial de escalamiento para poder levantar esa suma, ¿no? De todas maneras, ¿cuáles fueron las industrias que más destacaron esta temporada y los sectores más prometedores para invertir en Venture Capital el próximo año? ¿Es biotech? Mira, biotech ha visto justamente muchos usos en escalas industriales, ¿no es cierto?, que es muy interesante para mostrar también la oportunidad que tiene la transferencia tecnológica, ¿no?, de investigación y desarrollo, ¿no?, que es justamente para resolver desafíos reales de la industria, ¿no? Sí. Y en ese sentido, sí, efectivamente, hay casos de éxito de biotecnología, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Todo lo que es gestión de residuos o energía, que lo hace muy interesante, ¿no? Porque efectivamente es una de las grandes oportunidades que tiene Chile, ¿no es cierto?, para desarrollar soluciones que es más conocido en la jerga como Deep Tech, ¿no?, como es tecnología profunda, ¿no? Pero muy importante, obviamente, en estas investigaciones que requieren muchos años de investigación, justamente la biotecnología, cuando ves que puedes resolver un problema real de una industria, demuestra que hay cabida, ¿no? Y justamente no solamente de subsidios públicos, tal como mencionaba, sino también de poder levantar de fondos de capital de riesgo, ¿no? Y en ese caso hay varios ejemplos, ¿no?, de rondas levantadas de empresas de biotecnología, muchos del temas del mar, de acuicultura, de agricultura, como decía, energía. Hay muchos casos muy interesantes. Sí. ¿Cómo afectarán, crees, Laura, las tendencias económicas y políticas a la inversión en Venture Capital al corto y mediano plazo? Bueno, estamos en un momento crítico, ¿no? Siempre las épocas de elecciones traen, ¿no es cierto?, hay grandes cambios, ¿no es cierto?, hacia el lado que vaya, ¿no?
Y muchas veces, obviamente, la incertidumbre en tendencias, obviamente, genera una parálisis, en cierta forma, porque una de las cosas más importantes para lo que estamos mostrando de lo que es el atractivo de levantar capital de riesgo, ¿no es cierto?, de capitales extranjeros, es posicionarse también como un país seguro, ¿no es cierto?, que favorece, obviamente, la inversión y que obviamente tenga la credibilidad, ¿no es cierto?, para poder atraer estas fuentes extranjeras, ¿no? Y tal como decía, en épocas de elecciones en cualquier país, no solo en Chile, obviamente, siempre genera, obviamente, una incertidumbre por no saber efectivamente qué línea va a tomar, ¿no es cierto? Sí. Y también justamente lo que acompaña a eso son todo lo que son las políticas públicas, Daniela, que también influyen mucho en las creaciones de startups, ¿no? Estas decisiones que se toman muchas veces pensando en las grandes corporaciones con miles y miles de colaboradores, se toman por igual, ¿no es cierto?, también para la pequeña empresa o la mediana empresa, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces para una mediana o pequeña empresa pueden ser políticas que en cierta forma lo hacen mucho más complejo, quizás contratar personal, ¿no es cierto? También los impuestos que hay que pagar y todo lo que acompaña, obviamente, el generar una organización, ¿no?, de este tipo, ¿no? Sí. Entonces te diría, estamos a la espera, obviamente, de ver cuál va a ser esa tendencia, pero sí, obviamente, hay que estar muy consciente de que todas las decisiones que se toman impactan en gran medida a las startups, que somos pequeñas empresas que están impulsando, ¿no es cierto?, el cambio y transformando industrias, ¿no? El gran polo de innovación que se puede transformar Chile en gran medida va a estar sujeto, ¿no es cierto?, a que existan estos mecanismos que propicien el desarrollo de estas empresas y que obviamente favorezcan con condiciones propicias para eso, ¿no? Entonces te diría que estamos ahí a la espera de ver cómo se va a desencadenar esto. Pero lo que sí, Daniela, es que Chile sí se ha ido posicionando con bastante robustez en el mercado internacional. De hecho, no solamente en lo que es el capital de riesgo, sino, como decía, en la creación de startups ya hay un nivel de madurez, fundadores con más experiencia que quizás ya están creando su segunda o tercera empresa, ya han ido quizás afuera a explorar, han visto los problemas y desafíos que se generan, ¿no es cierto?, al querer escalar una organización, y obviamente esa madurez se traduce en un ecosistema más robusto, ¿no es cierto?, que obviamente va propiciando el crear startups atractivas para atraer capital extranjero y, bueno, obviamente también local, ¿no? De todas maneras. Y para cerrar, Laura, ¿cuáles son las mejores opciones de financiamiento o levantamiento de capital para las startups en nuestro país? Mira, yo no te diría que es una receta, porque todo depende del tipo de empresa que estás construyendo, del tipo de startup. No todas las empresas van a ir a buscar venture capital. Ya el venture capital o el corporate venture capital, que es cuando el corporativo invierte capital de riesgo, apunta a un tipo de empresa, ¿no? Uno que puede mostrar un crecimiento exponencial, tiene grandes exigencias desde el punto de vista de crecimiento rápido, y obviamente no todas las startups buscan ese tipo de empresas, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción, y por eso te diría que es muy importante para fundadores entender cuál es su visión, porque no todos los startups van a ir por esa vía, ¿ya? Lo mismo se habla obviamente de, como decía al principio, deuda, que es un mecanismo, pero obviamente también tiene su riesgo, aunque facilitan etapas tempranas, ¿no es cierto? También existen los inversionistas ángeles, que en cierta forma te aportan con mucha expertise y experiencia, ¿no es cierto?, para poder ayudarte en el desarrollo de tus tecnologías. Entonces, yo te diría que a pesar que hay muchos subsidios de Corfo justamente para etapas iniciales, hoy día una empresa debe demostrar la capacidad de escalar, de generar tracción, de generar ventas, no puede depender siempre de subsidios, y obviamente ese empujoncito inicial que le puede dar un subsidio tiene que demostrarse, ¿no es cierto?, con tracción real en el mercado, ¿no? Yo hoy día te diría que no hay startup que vaya a levantar capital de cualquier fuente si es que no muestra que su producto está resolviendo una necesidad real
y que obviamente pueda demostrar tracción, ¿no? Y eso te diría en todos los niveles. Entonces no hay una receta única, depende mucho de esa estrategia que se establezca y también uno cuestionarse qué tipo de empresa es el que uno quisiera tener, ¿no? Porque obviamente hay diferentes tecnologías, diferentes tipos de soluciones, diferentes tipos de productos y obviamente la escala de crecimiento que va a proyectar esa empresa obviamente es la que va a condicionar el tipo de financiamiento que va a levantar, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Laura, por toda la información. Laura Chicurel, experta en emprendimiento, innovación y Venture Capital, CEO de Innova 360, diciéndonos entonces cómo fue este año, cómo viene el próximo año y todas las recomendaciones para las startups en nuestro país. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Daniela. Hasta pronto. Chao, chao. Y con eso cerramos, como siempre, el programa de hoy.